Hola, Dios te bendiga, te doy la bienvenida aquí a Reflexiones con Jimena y una vez más con una reflexión y un pensamiento con la palabra de Dios de cosas que vienen desde mi corazón. ¿Y de qué te quiero hablar? Desafortunadamente he escuchado alrededor mío personas no muy cercanas, otras un poco más cercanas, acerca de problemas matrimoniales. Unos tal vez ya poniendo carta de divorcio, otros en separaciones indefinitivas o indefinidas, no saben cuándo regresar, pero que en conclusión están teniendo un problema en su unidad marital. Hablamos de personas que conocen de Cristo, también como de personas que no lo conocen. Y quiero decirte y abrirte mi corazón que tal vez como tú que eres casado, nosotros también, mi familia con José Ángel Martínez y Jimena Martínez, hemos pasado problemas de este tipo. Y también la palabra separación y divorcio tal vez se ha puesto en la mesa en nuestro hogar. Pero quiero darte el testimonio de que gracias a Dios, no solamente a poner su palabra en obra, sino a nosotros tener una determinación por conservar ese pacto y sobre todo de mantener lo que una vez pusimos delante de Dios y es nuestras vidas, obedeciéndolo a Él. Y gracias a personas que han estado a nuestro lado, lo hemos superado. Así que de esa experiencia, de ese éxito que hasta ahora estamos teniendo, y como lo decía a un grupo no hace mucho, estamos viviendo nuestro mejor tiempo de matrimonio. De eso, de ahí, de un proceso donde tal vez la palabra separación o divorcio estuvo en la mesa, ahora a que vivimos en armonía, tenemos paz y estamos luchando por seguir así. Quiero abrirte mi corazón en cuanto a cuál es la palabra o el por qué yo veo que las situaciones en muchos hogares están tornándose de esta manera. Quiero decirte que el matrimonio, obviamente, ya todos lo saben, no es una organización creada por el hombre. Esto no se lo inventó un ser humano, esto lo inventó Dios. Esto fue una organización que Dios puso para que aquí, en el matrimonio y en la unidad del hogar, se viera el reino, se viera lo que Él hace con sus hijos, que es proveer, es fundar, es dar visión, es formar, es edificar el alma o la personalidad de alguien, es amar, proteger, nutrir y enviar para hacer ellos, nuestros hijos, unos nuevos hogares. Este hogar o esta idea de la familia creada por Dios también es la institución más atacada por Satanás. ¿Por qué? Porque evidentemente es en el hogar donde se forma el carácter de los futuros hombres y mujeres que van a formar nuevos hogares y va a seguir la multiplicación de la humanidad. Así que Satanás es el enemigo número uno de disfuncionalizar, o sea, sacar de la función normal a la familia, al hogar, a añadir cosas que no están escritas en la Biblia o cosas que el mundo está acarreando. Y ahí es donde viene mi primer pensamiento. El hogar está como está en muchas partes del mundo y alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque hemos sido negligentes en poner como principio de manera exitosa, algunos lo han tratado, pero tal vez no han tenido el éxito como nos estaba pasando a nosotros. No teníamos éxito. ¿En qué? En implementar la palabra de Dios y las reglas para el matrimonio que Dios dejó escrito en su santa palabra. La palabra de Dios es un manual de vida y ese manual de vida habla exactamente de cómo poder lograr un buen hogar, una buena familia, un esposo feliz con una esposa feliz, que se juntan, se complementan, se soportan, se sostienen, se respetan y se aman mutuamente. Eso está escrito en la Biblia. La Biblia nos dice exactamente. Vamos a mirar una parte muy pequeña de todo lo que nos dice la Biblia en respecto, y eso está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8. Acompáñame y leamos. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Esa fue solamente una muestra de algo en particular que el apóstol Pablo dejó escrito en la Biblia y habla en general en la iglesia, pero lo aplicamos para la vida en el hogar. Otra palabra también es los mandamientos. En los mandamientos, que se resumen en solamente dos, habla amar a Dios como primera instancia, pero también amar a tu prójimo. Y tu prójimo es tu próximo. Creo que esto ya lo hemos hablado anteriormente. Y obviamente nuestros más próximos son nuestros cónyuges y obviamente luego nuestros hijos.
Pero resulta que cuando nosotros estamos en medio del matrimonio, obviamente empezamos a conocernos y empiezan a haber tal vez diferencias de carácter o por heridas del pasado, por heridas que se causaron en el pasado por causa de desobediencia, por causa de errores, de inmadurez, de la juventud, o tal vez cosas que se han atravesado en el camino. Yo te quiero decir algo. Si nosotros pusiéramos realmente a Dios como el centro de nuestro hogar, cualquier circunstancia externa que afectara a nuestro matrimonio podría no solamente evitarse, sino que si llegara a suceder, podríamos saltarla o superarla. ¿En qué sentido, mi amado? Si nosotros entendemos que buscar a Dios no es ir solamente a la iglesia, sino conocerlo a Él y tener una relación personal con Él, vamos a entender que tenemos una completa Trinidad, una completa deidad que nos va a ayudar para cada una de nuestras necesidades. Dios es el Dios Padre, el Dios fundador, el Dios que sustenta las cosas, el Dios que da visión. Si nosotros pusiéramos no como una religión de ir solamente los domingos a la iglesia, sino de buscar a Dios, estaríamos incorporando a nuestra familia, a nuestro hogar de cónyuge, hombre y mujer, involucrando la visión y el fundamento hacia dónde vamos. Una familia sin visión va a perecer. Es lo mismo que un pueblo, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la familia tiene que saber hacia dónde va. ¿Cuál es tu visión de vida como familia? Cada uno tenemos propósitos individuales, pero tu hogar debe de tener una visión. Formar hijos para el mundo y que sean prósperos, o formar hijos para Dios. Tener una economía ABC o de tal a tal número o con tal negocio, ¿para qué? Para estar muy ricos y tener las mejores de los materiales, o tal vez sea el tener lo suficientemente económico como para compartir con el que se necesita y quizás, si es el llamado tuyo, servirle a Dios de manera libre y sin cargas. ¿Cuál es la visión de tu hogar? Es importante que tú como familia, ahora que ya esperando en Dios, al final vamos a decir que haya esperanza, si tú pones a Dios en el centro y lo haces como ese fundador, como ese que da visión, entonces tu casa, tu familia, tu hogar va a tener una visión en Dios. Y déjame decirte que la visión va a hacer que haya propósitos, que hayan objetivos y hayan actividades que amarren a tu cónyuge, a cada uno. ¿Por qué? Porque van a estar luchando los dos juntos por un objetivo. Otra parte de la Trinidad es el Señor Jesucristo. Si nosotros tuviéramos esa completa Trinidad, es lo que yo me refiero, no pasarían las cosas. Entonces tal vez vamos a hablar de para atrás, pero en este caso ahorita te estoy presentando lo óptimo. Y lo óptimo es ese Padre, ese Dios que envisiona, y ese Jesús que es nuestra justicia, que es aquel que pagó por nuestros pecados, aquel que perdona, aquel que sana, aquel que libera. Según Isaías 61, eso es su función, darnos el evangelio de salvación, enmendar o sanar nuestras heridas y anunciar nuestra libertad. Muchos de los cónyuges, tanto hombres como mujeres, viven su vida marital o de unión en el hogar con su cónyuge con heridas del pasado, porque hubo traición, porque hubo una falla, porque no hay suficientemente amabilidad, respeto, porque no se suplen nuestras necesidades como cónyuges. No solamente las mujeres son las heridas, hay muchos hombres heridos en su amor propio, en su autoestima, en su valor y su respeto. Y las mujeres están heridas tal vez porque han sido abusadas, traicionadas, porque no han sido cuidadas, protegidas, escuchadas. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de que en el hogar o en una vida conyugal, de pareja, hagamos de cuenta como una calle donde pueden tirarse todos los clavos, las bombas, las metralletas, todas las minas posibles. ¿Por qué? Porque son dos personas diferentes conviviendo y en un solo hogar y tratando de hacer una sola visión. Entonces, obviamente, la oportunidad de herirnos mutuamente es mucha. Pero si tuviéramos, ahí viene la palabra, si tuviéramos a esa deidad en esta parte del Señor Jesucristo, entonces contaríamos con ese factor sanador, liberador, restaurador que el Señor Jesucristo ofrece. Déjame decirte, para antes de continuar, que esto no se logra a través solamente de ir a la iglesia cada domingo, por supuesto que no. Tampoco se va a lograr con una oración que hiciste hace 15 años diciendo: Jesús, te acepto como Señor y Salvador.
No, mi amado. Esto se logra con determinación. Esto se logra con fe, creyendo y accionando. Así que si tú estás escuchando, y aquí hago un pare, un stop, y quiero decirte, si tú estás escuchando y tienes tu matrimonio en riesgo y estás viviendo situaciones donde ya esas palabras terribles de separación o divorcio están en la mesa, pero tú amas y tú quieres rescatarlo, yo te invito entonces que seas determinado a buscar al ayudador, a buscar al único que hace las cosas posibles. En Marcos 9, en versículo 23, exactamente eso es lo que dice. Cuando el Señor Jesucristo le ofreció un milagro a alguien que lo estaba pidiendo y le dijo, ¿puedes creer? Hoy el Señor te está diciendo a ti que tienes esperanza, a ti que quieres recuperar tu matrimonio. ¿Puedes creer? Si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible, porque Dios es un Dios de milagros. Y ahí viene la tercera parte de esa Trinidad. ¿Cuál es esa Trinidad? Es esa parte, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu en nuestro matrimonio? Pues es la misma función que haría en ti como ser humano: guiarte a toda verdad, consolarte y ayudarte en tu debilidad. Aún con gemidos indecibles, cuando vayas a la oración, Él va a interceder por ti. El Espíritu Santo será tu ayudador. Tú me vas a decir, es que es imposible perdonar. El Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar. El hombre va a decir, no, es que yo ya no quiero, ya no la amo, siento que no hay amor. El Espíritu Santo va a hacer de tu debilidad tu fortaleza. Él va a hacer lo que Él tenga que hacer si tú le das el derecho. Así que, continuando con esto del matrimonio, si ya el matrimonio está quebrantado, y como una vez yo se lo dije a alguien, si hubiera con que uno de los dos estuviera listo para empezar a hacer los pasos de restauración. ¿Cuáles son los pasos de restauración? No es ir a rogar, no es ir a humillarse solamente si fuera necesario, obviamente. Pero el primer paso, amado, el primer paso es girar nuestro rostro hacia Dios. Aquel que quiera rescatar su matrimonio, ya no se queje, que ya no eche culpas, que ya no se crea la víctima o no se sienta supremamente culpable, pero que corra a Dios y empiece de rodillas en oración, de rodillas confesando tus fallas. Y ahí viene entonces también una parte muy importante para lo que es la restauración matrimonial, y es que tenemos que ir a Dios con conciencia limpia, con las manos levantadas hacia Él, diciéndole, en esto fallé, mi ABC. Ya no lo que hizo mi cónyuge, sino también reconociéndolo, lo que tú hiciste. ¿Por qué, mi amado? Aunque tú te sientas víctima, te tengo que dar esta noticia que tal vez no va a ser muy buena para ti. Y es, tú también participaste. A alguien le decía no hace mucho, el que tira el golpe empezó la pelea, pero el que lo recibe y lo devuelve, la continuó. Y la Biblia dice que las guerras que se ganan son las que no se empiezan. La palabra mansa aplaca la ira. Y creo que aquí en los matrimonios ninguno ha vencido de esa manera, sino que hemos sido atacados, pero también hemos atacado, hemos respondido. Así que si nosotros vamos de rodillas a Dios y empezamos por reconocer, empezamos por admitir cuál es nuestra parte, déjame decirte, Dios va a empezar a sanar, no solamente nuestro corazón, sino que por el otro lado, Él va a hacer milagros en tu cónyuge. Encárgate de ti con Dios. Asegúrate que el trato que Dios está haciendo a través de esas circunstancias, tú lo recibas para ti y deja que Dios esté a cargo de tu cónyuge. Tú no vas a ser la voz de Dios, tú no vas a ser la mano de Dios. Deja que Dios actúe. ¿Pero cómo? A través de actuar o dejar que Dios actúe en ti. Con confesión, con arrepentimiento, con determinación, con fuerza. Mira, cuando hay problemas matrimoniales, lo más difícil, una de las cosas más difíciles es reconocer. Y la segunda más difícil es perdonar. Y Dios es experto en eso. En Isaías 1:18 es una cita que amo, que me gusta mucho. Dice eso, venid a mí. Él te invita a que vayamos con Él y nos pongamos a cuentas. Que si nuestros pecados fueren rojos como el mar carmesí, bien rojos, Él los va a dejar blancos. Eso quiere decir que Dios nos invita a ponernos de pie delante de Él y de manera individual arreglar las cuentas.
Lo mismo dice en la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, cuando él dice que si confesáramos nuestros pecados y nos diéramos la vuelta, o sea, ya no fuéramos hacia ellos, él va a sanar la tierra. Así que, cónyuge que me estás oyendo, no sé qué parte eres, si eres la agraviada o el agresor, o no sé si los dos están en el problema, pero si tú me estás escuchando y tú tienes el deseo de recuperar tu matrimonio, al menos hay una luz de esperanza. Yo hoy te invito a que no dejes que el enemigo, que es el primero en querer destruir la obra preciosa de Dios. Sí, porque de Dios no viene todos estos pleitos y contiendas. De Dios no viene el que ustedes ahora estén en esta problemática. Esto viene de aquel que quiere matar, destruir, robar y dañar toda la creación de Dios. No le permitas que gane. Y si tú tienes esa esperanza, entonces empieza a ponerte delante de Dios de rodillas, poniéndote a cuentas con Él y dándole derecho a que Él empiece a trabajar en tu matrimonio. Primeramente por ti y segundo, te aseguro que también va a trabajar con tu cónyuge. Déjame leerte lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice así, en resumen, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa sea respetuosa con su marido. Yo te dije hace unos ratitos que el problema ha sido que en los matrimonios no tuvimos éxito en poner las reglas que están escritas en la palabra. Y ese Efesios, en esta versión que les leí, lo dijo súper claro, que el marido ame y que la mujer le dé el respeto. Las necesidades fundamentales del hombre y la mujer están escritas ahí. Y eso lo puedes comprobar en ti misma, viéndolo en otros o a través de los psicólogos y personas que han estudiado el comportamiento de los seres humanos. Y para el hombre la necesidad número uno no es el sexo. Si creías que era eso, hay un error. Esa es la segunda, número dos. La necesidad número uno del hombre es respeto. Y la necesidad número uno de la mujer es sentirse amada. Y el amor le da seguridad. Entonces, si nosotros siguiéramos esto que la palabra del Señor nos está diciendo, hombres amen a su esposa, mujeres denle respeto a su esposo, nosotros estaríamos teniendo una mejor convivencia. A veces nuestros matrimonios están así, de un paso tan pequeñito por resolverse. Simplemente si nosotros entendiéramos en qué hemos estado fallando. Por eso es bien importante que nosotros podamos mirar a la luz de la palabra lo que tenemos que reconocer y cambiar y poner en práctica, porque no solamente se debe de quedar a nivel del conocimiento, sino llevarlo a hacerlo. Mujer, empieza a respetar a tu esposo. Si te das cuenta que has afectado la estima y la honra de tu varón, que es algo esencial en el hombre, empieza a hacer los cambios y empieza a devolverle y a posicionarlo en la honra que el hombre merece. Y hombre, si tú has fallado al amor, empieza a amar. Ama como amó Cristo a la iglesia, a nivel sacrificial. Y aquí viene algo. Hoy en día se han intercambiado los valores. Y ahora muchas personas valoran más lo material y las cosas. Entonces la palabra sacrificio se va de la mesa. Y para que el matrimonio tenga éxito, tenemos que hacer sacrificio. Sí, definitivamente. Yo como mujer, al respetar, obviamente tengo que sacrificar algo de mí. Sí, porque a lo mejor la mujer, dependiendo de cómo se crió, cuál es su personalidad, si es altiva, si no se quiere mandar. Yo llegué a casarme, primer matrimonio, obviamente nunca había vivido con ningún hombre, había tenido relaciones, pero nunca he vivido con un hombre a los 40 años. Había sido una mujer independiente desde los 17. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo sé que es respetar al esposo a nivel de sacrificio. Más que me casé con un hombre de Monterrey, yo siendo caleña, colombiana. Obviamente yo lo he aprendido y te quiero decir, mujer, sí se puede. Sí se puede respetar al hombre sin tú sentirte menospreciada o sobacada. Porque si el hombre ama como Dios manda que ame a su esposa, en ese amor obviamente no va a haber humillación, no va a haber discriminación, pero nosotras tenemos que aprender a dar ese respeto con amor. Pero el hombre se le exige un amor aún mucho mayor, un amor sacrificial, como Cristo amó la iglesia, quiere decir hasta la muerte. Y hay hombres que se les ha olvidado que ese es el tipo de amor que hay.
Yo siempre voy a dar este consejo y es, amada mujer, si tu esposo no te pega, no está con otras mujeres, no es un alcohólico que no sostiene la casa, si él no es nada de eso, tú tienes mucha esperanza. Pero si hay hombres que están haciendo este nivel de daño, esto va a otro nivel que no es el tema en este momento. Pero yo estoy segura que muchos que me están escuchando viven en hogares donde simplemente hay un enfriamiento del amor, hay una disfuncionalidad por el pasado y por cosas que no han sabido arreglar, pero sobre todo porque esa hermosa Trinidad, esa deidad completa de Dios no ha sido puesta en el centro de su hogar como lo principal. Así que yo te quiero dejar hoy, familia preciosa que nos están escuchando, y yo sé que hasta ahora muchas mujeres están escuchando, y te quiero dejar con este pensamiento. ¿Acaso será que estás dando por vencido, te estás dando por vencida más rápido de lo que debieras? O tal vez estás haciendo las cosas sin haberlo consultado a Dios, sin haberlo puesto en la mesa con Dios y que Dios te dijera cómo hacer. Yo pienso que siempre va a haber esperanza, como nos lo dijo Jesús en Marcos 9:23, que decía, como les dije, si puedes creer, todo será posible. Así que amiga que me escuchas, hombre que estás escuchando este video, si quieres recuperar el matrimonio, atrévete a creer. Lucha con determinación, haz los cambios que tienes que hacer, pon en el centro de tu corazón y de tu hogar ese precioso Dios completo, el de la visión, el de la sanidad y libertad, y aquel que nos ayuda y que nos enseña. Y haz los cambios que tengas que hacer. No seas escaso en reconocer tu parte. No te ciegues a pensar que la otra parte tiene toda la culpa cuando un matrimonio se daña por dos, porque es de dos. Así que yo te invito a que reflexiones en eso y le des la oportunidad a Dios a que entre a tu hogar, sane tus heridas, haga los cambios que tiene que hacer contigo y renueve el amor para un nuevo inicio de esa vida matrimonial. Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Bye bye.